Hola, esto es Divulgación Total. Hoy es 28 de diciembre del 2024. Esperamos que hayan pasado una bonita Navidad en compañía de sus seres queridos. Y vamos a hablar de Trump. El Trump expansionista, el Trump que quiere apoderarse del mundo. El Trump que quiere el Canal de Panamá, que quiere Groenlandia, que quiere agarrarse a Canadá como el estado número 51, etcétera, etcétera. Esto hay que verlo desde el contexto en el que están ocurriendo las cosas y más que nada desde el contexto en el que Trump está explicando estas cosas. Lo que estamos viendo es que Trump realmente está exponiendo las cosas que ciertos grupos globalistas de intereses privados han estado haciendo en perjuicio de el pueblo de los Estados Unidos. Ya no podemos hablar de Estados Unidos como país, como una etiqueta, como un letrero en su conjunto, porque hay que diferenciar bien entre el pueblo de Estados Unidos y quienes han estado administrando los diferentes gobiernos o agencias o partes de los Estados Unidos, que incluso algunas partes de estas administraciones son secretas. Y esto pues obviamente en complicidad con partes de gobiernos de otros países. Como dije, ¿no? Grupos secretos globalistas. Y para eso, primero vamos a ver qué dijo Donald Trump originalmente. El día 21 de diciembre de este año 2024, hoy es creo que me equivoqué al decir la fecha al inicio. Hoy es 26 de diciembre del 2024. No sé si lo dije correcto. Me parece que dije 28. Hoy es 26 de diciembre del 2024, momento en que estamos grabando este video. Entonces vamos al 21 de diciembre. Donald Trump publica en Truth Social este largo mensaje en donde denuncia lo que está perjudicando a Estados Unidos con respecto al Canal de Panamá. Y dice aquí bien claro, ¿no? Dice, el Canal de Panamá es considerado un activo nacional vital para los Estados Unidos debido a su papel crítico para la economía y la seguridad nacional de los mismos Estados Unidos. Un canal de Panamá seguro es crucial para el comercio de los Estados Unidos y el rápido despliegue de la Marina estadounidense desde el Atlántico hacia el Pacífico y además para reducir drásticamente los tiempos de envío a los puertos estadounidenses. Estados Unidos es el usuario número 1 del canal con más del 70% de todo el tránsito que se dirige hacia o proviene de puertos estadounidenses. Considerado una de las maravillas del mundo moderno, el Canal de Panamá abrió sus puertas hace 110 años y se construyó a un costo enorme para los Estados Unidos en vidas y en valores. 38.000 hombres estadounidenses murieron a causa de mosquitos infectados en las selvas durante la construcción. Teddy Roosevelt era presidente de los Estados Unidos en el momento de su construcción y comprendió la fuerza del poder naval y el comercio. Cuando el presidente Jimmy Carter tontamente regaló el canal, dice Trump, por $1 durante su mandato, fue solo para que Panamá lo administre, no China ni nadie más. Tampoco se le permitió a Panamá cobrar a los Estados Unidos, a su marina y a las corporaciones que hacen negocios dentro de nuestro país, dice, en referencia a Estados Unidos, ¿no? Precios y tarifas de pasaje exorbitantes. Nuestra marina y nuestro comercio han sido tratados de una manera muy injusta e imprudente. Las tarifas que cobra Panamá son ridículas, especialmente sabiendo la extraordinaria generosidad que ha sido otorgada a Panamá por los Estados Unidos. Esta completa estafa a nuestro país cesará de inmediato.
Y en la continuación de este mensaje dice, los Estados Unidos tienen un interés personal en el funcionamiento seguro, eficiente y confiable del Canal de Panamá. Y eso siempre se entendió. Nunca permitiríamos ni permitiremos que caiga en manos equivocadas. No fue otorgado para beneficio de otros, sino simplemente como muestra de cooperación entre nosotros y Panamá. Si no se respetan los principios, tanto morales como legales, de ese magnánimo gesto de donación, exigiremos que se nos devuelva el Canal de Panamá en su totalidad y sin cuestionamientos. A los funcionarios de Panamá, por favor, que se guíen en consecuencia. Y obviamente todo el mundo comenzó a criticar a Donald Trump, que sí, que seguramente va a mandar militares, va a tomar control a la fuerza, y nada más lejos de la realidad, ¿no? Ahora, ya para el día de Navidad, Donald Trump, ayer 25, ¿no? Estaba compartiendo algunos artículos en donde se explicaba justamente lo que él está diciendo, ¿no? Está diciendo, vamos a apoderarnos del Canal de Panamá. Está diciéndole a los funcionarios del gobierno de Panamá que no cobren tarifas exorbitantes a los Estados Unidos, que no permitan que China, que también es otra etiqueta, no es el pueblo de China, ¿no? Obviamente es el Partido Comunista Chino que está en control del país, ¿no? Que no permitan que ellos controlen el puerto. Claro que los funcionarios panameños están diciendo, no, el puerto le pertenece a Panamá, que China ni otro país tiene control, Panamá tiene control, pero si Donald Trump lo dice, es porque algo se debe haber enterado. No dice las cosas por gusto, ¿no? Esto es claro ya. Digamos que la experiencia, el historial de las cosas que Trump dice, nos indica que lo que dice lo dice con una razón específica. Entonces algo debe haber, ¿no? Debe haber algún tipo, imagino yo, supuestamente debe haber algún tipo de arreglo entre los funcionarios panameños y quizás el Partido Comunista Chino, que está tratando de controlar esto. Quién sabe, de repente el mismo Partido Comunista Chino le ha dicho a los funcionarios panameños que cobren tarifas exorbitantes a todos los barcos mercantes y a los militares de los Estados Unidos. Y quizás algo de eso queda en los bolsillos de los funcionarios panameños, ¿no? No sé cómo funcionará, qué tanta corrupción hay allí, cómo los funcionarios panameños están, digamos, permitiendo, si es que eso así, que China esté controlando eso, ¿no? Quizás hay algún arreglo. Y esto más bien nos da una idea de cómo el Partido Comunista Chino está, ellos sí están tratando de expandirse a nivel global. De más está decir que ya van décadas de expansionismo vía inversiones del Partido Comunista Chino, tanto en África como en Sudamérica. Ahora mismo estamos viendo que en Perú, por ejemplo, en la ciudad costera de Chancay, China está invirtiendo mucho dinero en construir un puerto que ellos van a controlar, no el Perú va a controlar. Esas cosas, esa es la manera de expandirse para tomar control de ciertas partes estratégicas del planeta, y eso probablemente es lo que estén tratando de hacer en Panamá. Obviamente no tenemos pruebas, pero como les dije, si Trump lo está diciendo es porque está tratando de exponer algo que está ocurriendo. Ahora, este es el artículo del New York Post que compartió Donald Trump, en donde se explica lo mismo que ha dicho Donald Trump, pues básicamente en su publicación. Y es más, ayer mismo, 25 de diciembre, como es costumbre de Donald Trump, publicó su tan famoso mensaje de Navidad en el que suelta muchas de las cosas que
normalmente explica en diferentes mensajes a través de Truth Social. Pero aquí pues juntó todo en su mensaje de Navidad, ¿no? Que dice lo siguiente: Feliz Navidad a todos. Ojo, y fíjense lo que dice. Incluidos los maravillosos soldados de China, quienes operan amorosamente pero ilegalmente el Canal de Panamá, donde perdimos 38.000 personas en su construcción hace 110 años. Siempre asegurándose, dice, de que Estados Unidos invierta miles de millones de dólares en dinero para, entre comillas, reparaciones, ojo, lo pone entre comillas, pero no tienen absolutamente nada que decir respecto a nada. Literalmente dice así, ¿no? A ver, le cobran a Estados Unidos mucho dinero por supuestas reparaciones. De repente por allí está el robo, ¿no? También dice, y bueno, agrega, ¿no? También le manda saludos por Navidad, ¿no? Al gobernador Justin Trudeau de Canadá. Ojo, no le dice primer ministro, le dice gobernador Justin Trudeau de Canadá, cuyos impuestos a sus ciudadanos son demasiado altos. Pero si Canadá se convirtiera en nuestro estado número 51, sus impuestos se reducirían en más del 60%. Sus empresas duplicarían inmediatamente su tamaño y estarían protegidas militarmente como ningún otro país en cualquier parte del mundo. Y continúa. Del mismo modo, al pueblo de Groenlandia, el cual dice, o la cual, ¿no? Se refiere a Groenlandia, el lugar, es necesaria para los Estados Unidos por motivos de seguridad nacional y que quiere que Estados Unidos esté allí. Y lo estaremos. Incluso agrega que el pueblo de Groenlandia quiere que Estados Unidos esté allí, ¿no? Seguramente debe tener información de ese tipo también. Y en la segunda parte de su mensaje dice lo siguiente. Bueno, continúa, ¿no? Feliz Navidad a los lunáticos de izquierda radical que están constantemente tratando de obstruir nuestro sistema judicial, elecciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la primera parte habla de justamente los 3 temas que ha estado promocionando, digamos, mucho Donald Trump. Y esto no es nuevo. Para los que no recuerden, en su primer gobierno ya Donald Trump estaba hablando de estos temas. Donald Trump habló de comprar Groenlandia en esos momentos y Donald Trump en esa época se refirió a la, digamos, mala interpretación por parte de quien en ese momento era primer ministro de Dinamarca, si mal no recuerdo, o la primer ministra de Dinamarca, con respecto a la idea de Trump de comprar Groenlandia, ¿no? Parece que no le gustó y respondió de una manera un poco violenta. Y Donald Trump habló de esto con la prensa en una de sus mini conferencias saliendo de la Casa Blanca, como ven aquí. Y no es nuevo, pues, no es nuevo esto de la idea de comprar Groenlandia. Entre otras cosas que estuvo compartiendo Donald Trump ayer, día de Navidad, no solamente estaba esto del Canal de Panamá, sino también un artículo del Washington Post que nos puede dar, digamos, una idea más interesante sobre, por ejemplo, por qué Groenlandia es un lugar importante para Donald Trump y por qué quiere que Estados Unidos tome control de Groenlandia. No sé si necesariamente comprarlo. Comprarlo no es una idea absurda, pero ese justamente es el titular del artículo del Washington Post, que no es reciente. El Washington Post escribió esto, o Mark Thiessen lo escribió para el Washington Post en el año 2019, en esa primera oportunidad en que Trump insinuó la compra de Groenlandia. Y Mark Thiessen pone en su titular, ¿no? La idea de Trump de comprar Groenlandia está lejos de ser absurda. Y bueno, encontramos este artículo archivado
porque está bajo un paywall. Así que lo que dice el artículo es lo siguiente. Dice, el presidente Trump se molestó porque la primera ministra danesa en ese momento, para los que no sepan, Groenlandia es un territorio que tiene, le pertenece en realidad a Dinamarca, pero tiene digamos, una administración semi-independiente, pero en realidad es territorio de Dinamarca, ¿no? En esa época, en el 2019, Trump dijo que Dinamarca estaba perdiendo como 700 millones de dólares al año manteniendo a Groenlandia como parte de su territorio. Ellos no hacen nada con ese territorio, no pueden hacer nada. O no quieren o no pueden, imagino, y les cuesta 700 millones de dólares seguir manteniéndolo. Bueno, o sea, tendrían razón para deshacerse de él, ¿no? Pero ¿por qué dice el artículo del Washington Post que la idea de comprar Groenlandia está lejos de ser absurda? Dice, el presidente Trump se molestó porque la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, calificó de absurdo su interés de comprar Groenlandia. Su respuesta despectiva no debió haber sido una sorpresa. En 1946, cuando el presidente Harry Truman intentó comprar Groenlandia, ojo, en esa época ya, el secretario de Estado de entonces, James Burns, escribió que la propuesta parecía ser una sorpresa y un insulto para los funcionarios daneses que la rechazaron. Fue un gran error como parte de su acuerdo, dice Mark Thyssen, ¿no? Que fue un error por parte de los daneses el rechazar la compra. Como parte del acuerdo de la compra, Truman, el presidente estadounidense, había ofrecido a Dinamarca intercambiar partes del distrito Point Barrow de Alaska, incluidos los derechos sobre el petróleo que se descubriera allí, a cambio de partes de Groenlandia. Y los daneses rechazaron la idea. Al igual que la propuesta de Trump, en 1967, además, el mayor hallazgo de petróleo en la historia de Estados Unidos se produjo en esa zona de Point Barrow, la zona que le había ofrecido Truman a Dinamarca. Es decir, fue un mal movimiento por parte de Dinamarca, no aceptar la oferta de Truman. Ahora ese yacimiento de petróleo, que si mal no recuerdo no es solamente petróleo, sino también hay gas en Alaska, es una tremenda fuente de energía y de riqueza para los Estados Unidos, y Trump seguramente está dispuesto a aprovecharla y no la va a soltar. Entonces, con ese error en el pasado, se podría pensar que los líderes daneses al menos escucharían a Trump. La idea de Trump de comprar Groenlandia está lejos de ser absurda, dice Mark Thyssen. Hoy tenemos una base militar en Groenlandia, por lo que no hay necesidad de comprarla con ese fin. Pero Groenlandia tiene enormes reservas inexploradas de recursos naturales, incluidos zinc, plomo, oro, mineral de hierro, diamantes, cobre y uranio, que Dinamarca no ha podido o no ha querido explotar. También posee grandes reservas sin explotar de elementos de tierras raras, como el praseodimio o el disprosio, que son fundamentales para la producción de todo tipo de productos, desde automóviles eléctricos hasta teléfonos inteligentes y rayos láser. En la actualidad, Estados Unidos obtiene muchos de esos elementos de elementos raros, ¿no? de China, lo que hace que los estadounidenses dependan de Pekín. El Wall Street Journal informó que Pekín podría cortar el acceso a esos minerales en su disputa comercial con Washington. Y China también está tratando de acaparar el mercado de elementos raros en Groenlandia. Comprar Groenlandia pondría esos minerales estratégicamente valiosos en manos de los Estados Unidos. Pero lo que hace que Groenlandia sea particularmente valiosa para Estados Unidos es lo que se conoce como calentamiento global. El inevitable retroceso del hielo marino del Ártico abrirá una nueva ruta marítima en esa área que podría ser utilizada tanto por buques comerciales como militares. En mayo de ese año, ojo, 2019, fecha del artículo, el secretario de
Estado, Mike Pompeo, en esa época, secretario de Estado de Trump, pronunció un discurso en la reunión ministerial del Consejo Ártico en Finlandia, en el cual señaló que las reducciones constantes del hielo marino están abriendo nuevos pasajes y nuevas oportunidades para el comercio. Esto podría reducir potencialmente el tiempo que lleva viajar entre Asia y Occidente hasta en 20 días. Y agregó además que las nuevas rutas marítimas del Ártico podrían convertirse en los canales de Suez y Panamá del siglo XXI. ¿Se dan cuenta? Desde el 2019 ya se estaba hablando de el control estratégico de Groenlandia, no solamente como fuente de recursos minerales, sino como lugar estratégico de paso de barcos mercantes, al igual que el Canal de Panamá. Ahora, ¿qué más dice el artículo de Mark Thiessen? Dice, tiene razón. Un informe reciente del New York Times señala que a medida que el hielo marino se derrita y las rutas árticas se vuelvan más directas, los tiempos de viaje podrían reducirse a menos de 3 semanas en algunos casos, lo que hará que el transporte marítimo por el Ártico sea potencialmente más atractivo que las rutas del sur en las próximas décadas. Estados Unidos y sus aliados tienen un gran interés en no permitir que esas rutas marítimas del Ártico caigan bajo el control ruso o chino. Queremos que el océano Ártico se transforme en un nuevo mar de China meridional, plagado de militarización y reivindicaciones territoriales en pugna, preguntó Pompeo en Finlandia. La compra de Groenlandia ayudaría a Estados Unidos a proteger mejor esas rutas estratégicas emergentes. Retornando hacia el siglo XX, un poco de historia. En 1946, el Estado Mayor Conjunto le dijo al presidente Truman que Groenlandia no tenía ningún valor para Dinamarca. Hoy Dinamarca puede no pensar lo mismo, pero en lugar de defenderse, Copenhague, dice, debería aceptar la oferta de Trump. Después de todo, no sería la primera vez que Dinamarca le vendiera a Estados Unidos una de sus posiciones en el extranjero. Resulta que en 1916, Dinamarca le vendió a Estados Unidos las Islas Indias Occidentales danesas, que hoy se llaman las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Estas le fueron vendidas al presidente Woodrow Wilson, en nombre de los Estados Unidos, obviamente. Así que hace tiempo, dice Mark Thiessen, que hemos establecido que partes de Dinamarca están a la venta. No hay nada de malo en regatear el precio. De hecho, la compra de Groenlandia estaría en consonancia con una larga historia de adquisiciones de tierras presidenciales. ¿Por qué? Porque en 1803 Thomas Jefferson compró el territorio de Luisiana a Francia. Para los que no recuerden, Esto es parte de la historia también, los que no sepan historia de Estados Unidos. Luisiana, el estado, lo compró Estados Unidos a Francia. En 1819, el presidente James Monroe compró Florida a España. En 1854, el presidente Franklin Pierce, en lo que se conoce como la compra de Gadsden, compró parte del estado de Nuevo México y del estado de Arizona al país de México. Nuevo México y Arizona fueron comprados. En 1867, el presidente Andrew Johnson compró Alaska a Rusia. Para los que no recuerden, Y en 1898, el presidente William McKinley, a quien, a propósito, Donald Trump ha mencionado muchas veces en estos últimos días, Ya les diré por qué en unos instantes. Pero este dato de trivia de la historia, en 1898, 1898, William McKinley, presidente de Estados Unidos, compró las Filipinas a España. Así es, durante un tiempo las Islas Filipinas le pertenecieron a Estados Unidos. Luego, no me acuerdo qué presidente fue que le otorgó la independencia también, Creo que fue Jimmy Carter también. Jimmy Carter estaba regalón, Regaló muchas cosas, creo. Y en 1903,
el presidente Theodore Roosevelt alquiló la zona del Canal de Panamá a Panamá y la bahía de Guantánamo a Cuba. Si Dinamarca no quiere vender Groenlandia, quizás podemos alquilársela, dice Mark Thiessen. Y bueno, ya esto en el 2019 agrega Mark Thiessen aquí en el Washington Post. Dice, Trump tuiteó una foto de un reluciente rascacielos en medio de pequeñas cabañas en la costa de Groenlandia y declaró, prometo no hacerle esto a Groenlandia. Pero la idea de comprar Groenlandia no es ninguna broma, en realidad tiene mucho sentido estratégico y económico. Ahora, William McKinley, el presidente que compró las Islas Filipinas a España en 1898, es el presidente que a fines del siglo XIX estableció los famosos aranceles. En esa época, el gobierno federal estadounidense no le cobraba impuesto a la renta al pueblo y el gobierno solamente vivía de cobrar aranceles a otros países por permitirles exportar sus productos hacia los Estados Unidos y ser vendidos en los Estados Unidos. Ya varias veces Donald Trump ha mencionado que el presidente McKinley, en su época, gracias a los aranceles, no le cobraba impuestos, ningún impuesto, a los estadounidenses. El gobierno solamente se mantenía con el dinero de los aranceles y que había tanto dinero que tuvieron que formar una comisión para ver en qué se iba a gastar, porque ya no sabían en qué gastar. ¿Se dan cuenta? Todas estas cosas las están aprendiendo recién muchos estadounidenses. Y esto es parte de la historia que los medios masivos no cuentan. Ahora, también hay otras opiniones con respecto a Groenlandia, ¿no? Aparentemente Groenlandia ha hecho algunos acuerdos en los últimos años para permitir que pasen unos cables transatlánticos que parece que esto es también, no tengo la documentación, pero esto lo dice Truth Hammer aquí en X, ¿no? Dice, perdí mi cuenta vieja de Twitter, la cual tenía una investigación sobre este tema, pero si recuerdo correctamente, el grupo Five Eyes, es decir, el grupo de 5 países que tiene un acuerdo de vigilancia o un acuerdo de... ¿cómo se podría decir la vigilancia? Sí, pues, ya de espionaje, ¿no? Podríamos decirlo, ¿no? Tenían además también un acuerdo de monitoreo de datos conjunto con Groenlandia. Y eso incluía acceso físico a instalaciones a través de las cuales podían rutear un montón de tráfico de datos. Estos cables son utilizados para la transmisión submarina de datos de Internet. Y si estos 5 países han estado enchufados a esos cables para tratar de espiar el tráfico de Internet, de repente también por esa razón se quiere obtener el control de Groenlandia, ¿no? Podría ser también, para evitar ese tipo de vigilancia. Ahora, esto es una especulación nada más, ¿no? Pero no sorprendería que también haya ese tipo de interés en evitar que continúe el espionaje a través de estos acuerdos de vigilancia, supuestamente, ¿no? Y bueno, todo esto, pues como ven, tiene mucha más connotación. No es que Donald Trump sea pues un expansionista que quiera apoderarse del planeta, que va a mandar a militares a otros países para tomar control, ¿no? Nada más alejado de la realidad, ¿no? Es claro que todas estas cosas
que estamos viendo las está exponiendo Donald Trump, no solamente al pueblo estadounidense, sino también al resto del planeta. Y hay que ver qué hay detrás. Esta pregunta también creo que tiene relación si hablamos de las cosas que está tratando de exponer Donald Trump, ¿no? Este usuario de Telegram nos preguntaba con respecto a un video que pusimos de Donald Trump en su último discurso en Arizona, si mal no recuerdo, que ha dado hace poco, el sábado pasado, en un evento que se llama AmFest de Turning Point. En ese discurso, Donald Trump dijo: hay una nueva luz que alumbra a Estados Unidos y al mundo, y vamos a arreglar la situación, etcétera, etcétera, ¿no? Hay mucha esperanza, etcétera. Entonces, este usuario de Telegram nos dice: no sé a qué luz se refiera. Los discursos amenazantes que está dando con respecto a su política exterior dicen lo contrario. Panamá, México, etcétera, con el pretexto de su lucha por reactivar la maltrecha economía de Estados Unidos, quiere pisotear soberanías extranjeras. Trump no entiende que en este momento ya existen nuevos polos geopolíticos financieros. Estados Unidos ya no es el centro desde donde graba todo, dice. Y ya existen, además agregan, ya existen poderosas economías en mejor condición, y su discurso orgulloso y amenazante ya es obsoleto. Sé que este es un canal pro-Trump, nos dice, ¿no?, a nosotros ahí en Telegram. Y está bien, coincido con sus ideas de MAGA, es decir, Make America Great Again, ¿no? Y todo eso, pero respecto al exterior, su modo de actuar es de hace 20 años atrás. Bueno, aquí hay una redundancia. Aquí seguramente Ileana me diría, ¿no?, ¿debes decir hace 20 años o debes decir 20 años atrás? No ambas cosas. Pero bueno, más allá de eso, ¿no? Para empezar, como usualmente se ve, ¿no?, la matonería, entre comillas, de Trump, solo se comprende si uno tiene experiencia en escucharlo hablar por años, como explicaba hace unos instantes, ¿no? Es claro que desde fuera de Estados Unidos, sobre todo en la manera como los medios masivos exponen lo que Trump está diciendo, la gente lo podría escuchar como amenazante, pisoteador de soberanías, ¿no? Pero desmenuzando su mensaje e informándote un poco más de qué cosa hay detrás de todo esto, ¿no? En el caso específico de Panamá, por ejemplo, no dijo voy a invadir Panamá. En realidad exige un trato recíproco de parte de los funcionarios del gobierno panameño, que no cobren tanto o nada a los Estados Unidos. No me sorprendería que los panameños tengan un arreglo especial, como dije, ¿no?, con los globalistas, con el Partido Comunista Chino, etc. Y además, Trump le advierte a los panameños que no se acomoden financieramente con sus enemigos, es decir, el Partido Comunista Chino, ¿no? Pero obviamente, si tú escuchas solo el punto de vista de lo que dicen los medios masivos, vas a ver todo esto como que Trump es un invasor, es un matón, como dice acá, ¿no?, que esto es de hace 20 años, ¿no?, política exterior de hace 20 años. Y bueno, en realidad, pues hay que ver desde dónde viene este asunto. Y si ya existen poderosas economías en mejor condición en otras partes del mundo, me imagino que es en mejor condición, pero no para sus pueblos. Es en mejor condición para los funcionarios de esos gobiernos. Yo creo estar casi seguro de que la mayoría de los pueblos no van a decir que sus economías están en mejor condición que Estados Unidos, con lo maltrecho que de verdad está la condición económica de los estadounidenses de por sí, ¿no? Pero bueno, además, ¿no?, la maltrecha economía de Estados Unidos está así de maltrecha justamente por culpa de esos globalistas mafiosos que tienen marionetas no solo en el gobierno estadounidense, sino en el resto del mundo. Cuando Trump habla de ponerse fuerte, entre comillas, con otros países, ¿no?, hacer a Canadá otro estado de la Unión,
hacer que México pague por el cuidado de la frontera, tomar Groenlandia para Estados Unidos. No lo dice pues por matón o invasor, lo dice porque de esa manera le está diciendo a la gente que solo escucha las noticias, entre comillas, que esos gobiernos están en sociedad con esos mafiosos globalistas para robarle dinero a los Estados Unidos en complicidad con las marionetas de los Estados Unidos y de cada uno de esos otros países. Esa es la exposición de la mafia globalista. Por eso recomendamos escuchar todos y cada uno de los discursos que da Trump y desmenuzar frase por frase. Ya es hora pues que hagamos un examen crítico de discernimiento y de que veamos más allá de lo que dicen las noticias. Y me imagino que las economías de muchos otros países, como decía hace unos instantes, ¿no?, deben estar igual o peor de maltrechas que las de Estados Unidos, justamente porque los gobiernos de esos países, de cada uno de ustedes que nos lee en divulgaciontotal.com, que nos ven en YouTube o en Rumble, ¿no?, los gobiernos de cada uno de sus países deben tener la corrupción infiltrada de esa misma mafia globalista. La misma mafia globalista que también tiene control de grandes partes del gobierno de Estados Unidos. Y esto viene de hace décadas, ¿no? Esto no es solamente Trump. A muchos quizás no les guste Trump. Nosotros no somos un canal pro-Trump, como siempre nos dicen. Nosotros solo estamos resaltando las acciones de Trump porque nadie en la historia de la geopolítica ha hecho nunca nada como lo que hemos visto que está haciendo Trump desde su primer gobierno y hasta ahora, por favorecer a su pueblo, en vez de favorecer a sus propios intereses personales o a intereses de corporaciones, ¿no?, que le donen dinero, etcétera, etcétera. Y lo mismo deberían reclamar los pueblos de otros países a sus, entre comillas, líderes, ¿no?, o funcionarios, si es que no tienen funcionarios corruptos, ¿no? Desde nuestro punto de vista, el control de los criminales globalistas, y decimos así porque no es solo pues los Illuminati, los de Bilderberg u otros, ¿no?, son varias facciones. Entonces, el control de los criminales globalistas empieza en los Estados Unidos y de aquí se esparce como una hiedra, como una telaraña o una enredadera al resto del planeta. O también lo pueden ver como un pulpo, ¿no? La cabeza debe estar en Estados Unidos y los tentáculos se extienden al resto del planeta. Si la situación se endereza en favor del pueblo de Estados Unidos, imagino que eso debería repercutir en el resto del mundo. Por eso, deséenle suerte al pueblo estadounidense y, ¿por qué no?, a Trump también, ¿no? Al final, quizás le favorezca esto también al resto del planeta. Si ustedes tienen tiempo y la facilidad de seguir todos y cada uno de los discursos de Trump, recomendamos que lo hagan. Nosotros lo hicimos desde el inicio de su primer gobierno en el 2017. Y no se dejen ganar por las emociones de lo que dicen los medios masivos o las, entre comillas, matonerías de Trump, ¿no? Hay que tomar las cosas con calma y discernir. Discernir qué hay detrás de cada mensaje. Si Trump dice algo matonesco, analicen cada frase y luego, además, vean las reacciones de los medios masivos y de los políticos en los Estados Unidos y en otros países también, ¿no? Cuando vean todo esto, se darán más de una sorpresa. Eso es todo por este video. Nos comunicamos en el próximo. Hasta entonces, cambio y fuera.